Muy bien, continuamos en esta serie de videos para aprender a programar en Python y ahora vamos a pasar a un tema muy importante que son los ciclos. Generalmente los programas que nosotros realizamos no van a ser todos lineales o con estructuras de selección únicamente. A veces vamos a tener que realizar programas en los cuales hayan instrucciones que se repitan mientras que una condición se cumpla o hasta que una condición deje de cumplirse. Podría decirse de cualquiera de las dos maneras. ¿Vale? En ese caso nosotros implementamos ciclos. Y en Python tenemos dos ciclos muy importantes que son el ciclo mientras y el ciclo for. En este video vamos a hablar sobre el ciclo mientras. Bien, el ciclo mientras tiene la particularidad que se evalúa al inicio, al tratar de ingresar a las instrucciones que se van a repetir, y se evalúa cada vez que vamos a hacer la repetición. Nuestro ciclo mientras en diagramas generalmente lo representamos igual que un if, lo representamos con un rombo donde vamos a colocar la condición, ¿sí? Hacia abajo vamos a colocar si se cumple y aquí vamos a colocar las instrucciones que se deben realizar en caso que esta condición se cumpla. Representamos la vuelta del carro, del ciclo, y la salida cuando deje de cumplirse. Cuando no se cumpla, pues va a continuar con otras instrucciones hasta que llegue al fin de la función del programa que estemos realizando. Bien, entonces esto en la vida cotidiana lo podemos interpretar fácilmente, ¿cierto? Está como el chiste que nos dice el papá: mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga, ¿cierto? Entonces sería muy fácil de representar, ¿cierto? Entonces aquí en la condición sería preguntar cada vez que llegamos aquí, sería preguntar dónde vivo, ¿cierto? Y si la respuesta de esto es igual a la casa papá, pues hacer lo que diga mi papá, ¿cierto? ¿Vale? Entonces cada vez que llegue o todas las mañanas cuando se levante se va a preguntar ¿dónde estoy viviendo? Si la respuesta es igual a la casa de mi papá, pues tengo que hacer lo que diga mi papá, ¿cierto? Y así va a ser día tras día, hasta que llegue el momento en que usted se pregunte ¿dónde vivo? Y diga en mi apartamento o en la casa de un amigo o bueno, en otro lugar, y ya pues se tendrán que desarrollar otras actividades o otras cosas que no corresponden a la condición de hacer lo que diga mi papá, ¿cierto? Eso es lo que pasa con el ciclo mientras. Cada vez que nosotros llegamos a este rombo, vamos a evaluar, cada vez que llegamos a este rombo, vamos a evaluar el desarrollo de una condición. Si esa condición se cumple, vamos a tener que desarrollar estas instrucciones y cuando deje de cumplirse, pues salimos de nuestro ciclo mientras. Bien, entonces, un ejercicio sencillo que siempre nos planteamos es hallar sumatorias. Supongamos que quiero hallar la sumatoria de 5 números. Bueno, a alguien le parecerá muy fácil. Bueno, pues declaro 5 variables A, B, C, D, E, ¿cierto? Y a cada variable le doy un valor y hallo la sumatoria de los 5 números. No hay ningún problema. Pero imagínense que yo le diga a ustedes hallen la sumatoria de 100 números o hallen la sumatoria de 1000 números. ¿Vale? En ese momento ya, cuando el problema se desborda, cuando tiene que cumplir con cualquier condición, pues ya no podemos manejar un número de variables finitas. En ese caso, pues nosotros podemos utilizar un ciclo mientras. Vamos a hacer nuestra función sumatoria, que va a realizar la sumatoria de los números desde 1 hasta un límite. Entonces vamos a recibir el límite. ¿Listo? Entonces ya tenemos el límite, es hasta dónde queremos sumar, desde 1 hasta dónde queremos sumar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es sumar los números que hay entre 1 y nuestro límite, ¿cierto? Lo que hay acá, todos los números enteros. Para hacer eso, pues vamos a tener que recorrer todos los números aquí, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y así sucesivamente, de 1 en 1 hasta llegar al límite. Entonces aquí viene nuestro primer concepto, un concepto muy importante en los ciclos, y es el concepto de contador.
Resulta que un contador es una variable que se incrementa a sí misma o se decrementa en una cantidad constante, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, se va incrementando en uno. O yo podría decir 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Se va incrementando de 2 en 2. En este caso podemos utilizar un contador porque sabemos en qué cantidad constante se está inicializando. Cuando yo voy a utilizar un contador, hay algo que debo tener en cuenta y es en qué se debe iniciar. Si es un contador para la suma, generalmente nosotros lo iniciamos en el elemento neutro, que es el 0, y si es para el producto, lo iniciamos en el elemento 1, a menos que sepa desde dónde tengo que comenzar. Por ejemplo, si me dicen, la sumatoria no es de los números desde el 1 hasta el 100, sino la sumatoria es de los números desde el 50 al 100, pues mi contador deberá iniciar en 50, ¿cierto? Y el otro concepto que tenemos que aprender a utilizar es el de acumulador. Resulta que un acumulador es una variable que se incrementa a sí misma o se decrementa en una cantidad variable. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo que hallar la sumatoria, ¿cierto? Entonces tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, pero para cada una de ellas no voy a asignar una variable, voy a utilizar un contador que va a recorrerlas y voy a utilizar un acumulador que va a hallar esa sumatoria. 1 más 2, luego de eso más 3, luego de eso más 4, luego de eso más 5, se va modificando de manera incremental, pero pues no es un valor constante, ¿cierto? No siempre va a ser. Entonces, lo mismo con los acumuladores. En este caso, sí, los acumuladores generalmente nosotros los iniciamos en 0, si es para suma, y en 1 si es para operaciones de producto. ¿Listo? Esos dos conceptos los debo tener más o menos en la cabeza porque los voy a estar utilizando recurrentemente dentro de la programación cuando estoy trabajando con ciclos y más adelante cuando estemos trabajando con estructuras de datos. Bien. Entonces volvemos a nuestro problema. Yo tengo que hallar la sumatoria que hay desde 1 hasta un límite que me dieron. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, tengo que comenzar con una variable que va a iniciar en este valor, en 1. Generalmente nosotros utilizamos para hacer estos recorridos, los contadores, para hacer estos recorridos, y ustedes lo van a ver en la bibliografía, utilizamos la variable i o la variable j o las variables x y y. Eso es lo que generalmente utilizan los programadores. Entonces, cuando nosotros los vemos, fácilmente identificamos que eso es un contador. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo igual. Vamos a decir que aquí vamos a iniciar con una variable i que va a iniciar en el valor 1, ¿cierto? La i va a comenzar acá. Y vamos a colocar un acumulador para hallar la sumatoria que va a iniciar en el valor 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a realizar el ciclo para que esta i vaya recorriendo y vaya haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a decirle que mientras que i sea menor o igual al límite, ¿cierto? Mientras que i sea menor o igual a este límite, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a hacer es acumular. Entonces, ¿cómo funciona un acumulador o un contador? Se modifica a sí mismo. Entonces, acum es igual a el valor que él tenga, acum, más el valor que tenga la i. ¿Listo? Y lo siguiente que vamos a hacer es a incrementar el contador que declaramos. La i va a ser igual a i más 1. Recuerden que la i va a valer 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ya vamos a hacer una prueba sencilla antes de pasar a la codificación del programa. Entonces, estas son mis operaciones. Realmente no tengo que hacer nada más. De aquí, vuelvo al ciclo, ¿cierto? Y se va a repetir mientras que la i sea menor o igual al límite. Cuando termine, lo que yo voy a hacer es a retornar lo que tenga la variable acum. Y listo. Aquí terminó mi pequeño programa, mi pequeña función. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacerlo paso por paso. Para hacer eso, pues lo que nosotros hacemos generalmente es lo que llamamos una prueba de escritorio. ¿Listo? Para hacer una prueba de escritorio yo coloco mis variables. Voy a colocar mi variable límite. Voy a colocar mi variable i. Voy a colocar mi variable acum. ¿Vale? Entonces llegamos aquí a la función y límite debe tener algún valor. Vamos a darle un valor. Para comenzar vamos a decir que el límite va a valer 5. ¿Listo? Y entramos y lo primero que hace es decir que i es igual a 1, o sea que i vale 1. ¿Bien? Y acumulador vale 0. Entonces acumulador es igual a 0. ¿Listo? Y entramos aquí al ciclo mientras y llega y valida esta condición y dice mientras que i sea menor o igual al límite. Entonces pregunta, ¿1 es menor o igual a 5? Sí, es correcto, ¿cierto? Entonces ingresamos directamente aquí
a nuestro ciclo dice acumulador, hágalo igual a acumulador más i. Entonces lo primero que hacemos es esta operación, acumulador más i. 0 más 1 va a darnos 1 y eso lo vamos a guardar en la misma variable acumulador. Entonces acumulador ya no vale 0, ¿cierto? Sino va a valer 1, que es la sumatoria de 0 más 1. Y luego hacemos similar el incremento del contador acá, decimos i más 1. Entonces 1 más 1 va a ser 2 y lo vamos a guardar en la misma variable i. Entonces ya no vale 1, sino vale 2. ¿Listo? Y aquí volvemos, llegamos hasta el ciclo, hasta la validación del ciclo while y nos pregunta nuevamente, mientras que i sea menor o igual al límite. Entonces pregunta, 2 es menor o igual a 5. Él dice, sí, es correcto, 2 es menor o igual a 5, ¿cierto? Es verdadero. Entonces entra y hacemos la misma operación, acumulador más i. Entonces 2 más 1 me va a dar 3. Entonces eso ya lo voy a guardar aquí en el acumulador, ya no va a valer 1, sino va a valer 3. ¿Listo? Y i más 1. 2 más 1, 3, ¿cierto? Y lo guardo en la variable i. ¿Listo? Aquí vale 3. Y volvemos aquí, validamos. Y preguntamos, mientras que i sea menor o igual al límite, 3 es menor o igual a 5, eso es correcto, ¿cierto? Entonces ingresa nuevamente al ciclo while y dice acumulador más i. 3 más 3, 6, y eso lo guarda en la variable acumulador. Entonces esto ya no vale 3, sino vale 6, ¿cierto? Y hacemos i más 1, 3 más 1, 4, y lo guardo entre la variable i, o sea que esto ya no vale 3, sino vale 4. Volvemos rápidamente a la validación del ciclo. Mientras que i sea menor o igual al límite, 4 es menor o igual a 5, sí, es correcto, ingresa, acumulador más i, 6 más 4, 10, y eso lo guardamos en la variable acum, entonces esto ya no vale 6, sino vale 10, ¿cierto? Y hacemos i más 1, 4 más 1 es 5, y lo guardamos en i, entonces esto es 5, ahora, y volvemos a la validación del ciclo. Mientras que i sea menor o igual al límite, 5 menor o igual a 5, sí, claro, porque 5 es igual a 5, entonces todavía cumple la condición, ¿cierto? Que tenemos aquí, que es el menor o igual. Y llega y hace acumulador más i, 10 más 5, 15, y eso lo guarda en la variable acum, entonces esto ya no vale 10, sino vale 15. Y hacemos i más 1, 5 más 1 vale 6, y eso lo guardamos en la variable i, sube, y ojo acá, porque ahora sí va a decirle, mientras que i sea menor o igual al límite, 6 es menor o igual a 5, no, 6 es mayor que 5, ¿cierto? Entonces inmediatamente esto va a dar falso, sale por el camino del no y retornamos lo que tenga la variable acum, en este caso 15. Y en 15 tenemos la sumatoria de los números que hay entre el 1 y el 5, ¿cierto? Ahí está funcionando de manera correcta nuestro programa y está haciendo su tarea. Ahora vamos a ver cómo representarlo rápidamente en Python. Entonces, en Python, vamos a colocar aquí la función sumatoria. ¿Listo? En Python, entonces vamos a colocar la palabra reservada def, el nombre de la función y el parámetro de entrada. Terminamos con 2 puntos para iniciar nuestra función, ¿cierto? Vamos aquí a mirar qué variables estamos utilizando. Entonces tenemos la variable i es igual a 1 y acum es igual a 0. Idéntico lo colocamos acá, y es igual a 1. Acum igual a 0. Continuamos y me pregunta aquí, mientras que i sea menor o igual al límite. Entonces para eso utilizo la palabra reservada while. Mientras que i sea menor o igual al límite. 2 puntos. Ojo que la palabra, cuando digo que la palabra reservada while, es porque la palabra hace parte del lenguaje Python y yo no podría declarar una variable que se llame while. Inmediatamente me va a generar error. Lo mismo que si yo declarar una variable que se llame def, ¿sí? Eso sería un error. Entonces aquí hacemos acum es igual a acum. Para salir del ciclo while simplemente borro mi tabulación, me salgo al mismo nivel donde estaba el ciclo while, ¿cierto? Y cuando termina el ciclo while en mi programa, lo único que yo tengo que hacer es retornar lo que tenga la variable acum. Entonces coloco return acum. ¿Listo? Y ese es mi programa, ese es mi pequeño programa que me permite hallar la sumatoria desde 1 hasta un límite que me da. ¿Vale? Entonces vamos a probarlo. Vamos a colocar aquí la prueba. Y vamos a ya hacer la sumatoria similar a la que hicimos en
en nuestro diagrama. Entonces vamos a decirle que el resultado es igual a la sumatoria y vamos a darle el límite, que en este caso es 5. Y vamos a imprimir lo que tenga la variable resultado. ¿Listo? Vamos a darle esto a correr. Y efectivamente, cierto, aquí me dio mi resultado, que es 15. El programa estaba trabajando correctamente. Yo podría darle aquí cualquier valor. Podría darle 100 y le doy correr. Y él me va a dar la sumatoria de los números que hay entre 1 y 100, ¿cierto? Este es el caso en el cual comenzamos en 1 y llegamos a 100. Ahora, yo podría modificar fácilmente mi programa si yo quisiera que me den el inicio y el final del límite. Entonces, ¿cierto? Entonces yo podría cambiar aquí, colocar dos variables, obviamente de entrada en este caso. Tendría que pedirle el inicio y el límite, ¿cierto? Y nuestra variable i, que es la que se encarga de recorrer los valores de 1 en 1, pues ya no podría iniciar en 1, sino tendría que iniciar en el inicio que me dieron, ¿cierto? Para que de ahí comience a recorrer, continúe recorriendo 1 a 1. Y al final, pues voy a retornar el acumulado. Vamos a probarlo aquí, entonces yo tendría que darle dos valores. Vamos a decirle que es 10 y 20. En este caso me va a sumar los valores o los números que hay entre 10 y 20 inclusive, ¿cierto? Iniciando en 10 y terminando en 20. Le vamos a dar aquí correr. Y él me dice que el resultado es 165, ¿vale? Podemos modificarlo, alguien podría decir, yo quiero que me sume de 2 en 2, entonces pues yo cambio, en este caso, mi contador para que no se incremente de 1 en 1, sino de 2 en 2, ya no le digo que es i igual a i más 1, sino i igual a i más 2, le doy correr y ya pues va a cambiar el valor, en este caso es 90 porque está sumando 10, 12, 14, 16, 18 y 20 y me está dando el resultado, la sumatoria de esos números que acabo de recorrer. ¿Listo? De esa manera yo puedo jugar con el ciclo while, siempre teniendo en cuenta primero la variable o una de las variables que controle este ciclo, ya sea en este caso la i o el límite, debe estar incluida dentro del ciclo while. Yo tengo aquí este incremento del while y esto me está garantizando, perdón, yo tengo aquí este incremento de la i y esto me está garantizando que en algún momento de la historia este ciclo se va a terminar, o sea, en algún momento de la historia i va a ser mayor que el límite y va a terminar el recorrido del while. Si no, me voy a quedar en un ciclo infinito dentro del while y nunca va a terminar, nunca menos que nosotros cerremos el programa, ¿vale? Entonces, siempre una de las variables que esté controlando el while, una de estas variables debe estar dentro del ciclo modificándose de alguna manera, ya sea a través de una lectura o a través de un cálculo, pero tiene que modificarse para garantizar que este ciclo termine en algún momento, ¿listo? Y pues lo que les decía, los contadores, los acumuladores, siempre los contadores se inician antes de entrar al ciclo. Por ejemplo, en este caso, la i, que es un contador, la estamos iniciando antes de entrar al while. Lo mismo que los acumuladores se inician antes de entrar al ciclo. Ese acumulador se está iniciando antes de entrar al while, porque si yo le iniciara dentro del ciclo, cada vez que pase por el ciclo, va a volver a reiniciarse en cero, ¿cierto? O va a volver a reiniciarse el contador y pues no nos va a dar el cálculo deseado. Bueno, la invitación aquí es a practicar, a buscar ejercicios que busquen la implementación de ciclos while. Y bueno, si tienen alguna duda, pues quedo atento a las preguntas que puedan realizar.